Bueno, vamos a continuar todavía con esta parte de la sectorización de la economía en México. Bueno, en esta ocasión vamos a empezar a ver el último sector, el sector terciario. Y bueno, pues lo que vemos es que de las características que le van a corresponder a México, pues este es el sector servicios y representa casi el 60% del PIB. Entonces, bueno, podemos nosotros entender que en el caso de México, la mayoría de la riqueza se va a obtener a partir de este sector, ¿no? Podríamos, si nosotros nos quedamos con los datos fríos, podríamos decir, bueno, pues México entonces se encuentra en una situación en cuanto a composición de la riqueza muy parecida, muy similar a países desarrollados, ¿no? Generalmente los países desarrollados donde se obtiene la mayoría de su riqueza va a ser justamente a partir del sector terciario, pero como veremos más adelante, pues las características del sector terciario para el caso de México, pues empiezan a tener ciertas diferencias que obviamente pues nos van a explicar por qué la razón o por qué las diferencias entre los países desarrollados versus el caso de México, que bueno, pues es un país en vías de desarrollo. ¿Qué vamos a tener? Que entonces en este sector, pues los servicios van a comprender todas aquellas actividades que no van a estar ligadas directamente a la explotación de recursos naturales o a la transformación de materias primas, ¿no? Se entiende que entonces el producto final que van a ofrecer no es un producto almacenable, no es transportable, es inmaterial, o sea, quiere decir, no, los servicios no se pueden tocar, no son tangibles y genera una estrecha interacción entre un prestador y un cliente, ¿no? En la lámina, bueno, pues vemos algunos de los servicios más comunes, como pueden ser los servicios financieros, todos los servicios que nos puede ofrecer, por ejemplo, un banco, cuestiones de transporte, en el sentido de que nosotros no somos ni dueños del avión, ni dueños del camión, ni del metro cuando lo utilizamos, sino que más bien utilizamos ese medio de transporte para poder cubrir una necesidad, ¿no? En sanidad, pues da lo mismo si nosotros vamos a un hospital, alguna clínica, pues lo que recibimos es más bien un servicio de salud porque nada de ahí nos pertenece, ¿no? Y en la cuestión de educación, pues lo mismo, ¿no? Entonces ahí se recibe el servicio educativo. Y como ese, bueno, pues va a haber una infinidad de servicios que, les repito, vamos a ir desarrollando durante toda esta sesión. ¿Qué vamos a encontrar en cuanto a estadísticas? Pues vemos que los estados que más le van a aportar al sector terciario va a ser la Ciudad de México en primer lugar con casi el 22%, seguido por el Estado de México con un 10,23%, le sigue Jalisco y Nuevo León. En el conjunto, estas cuatro entidades federativas, pues vemos que representan casi la mitad de toda la riqueza que genera este sector. ¿Y qué características van a tener estos estados? Bueno, pues son los estados más desarrollados de todo el territorio nacional, es donde se encuentran obviamente las ciudades más grandes, ¿no? Vemos que, por ejemplo, toda la Ciudad de México, pues es una zona dedicada en su mayoría a la parte de los servicios. El Estado de México, bueno, pues toda la parte, yo les mencionaba en sesiones anteriores, el Estado de México podríamos decir que tenemos dos estados de México, ¿no? Una parte que es la parte urbana, que sobre todo es aquella que se acerca a la Ciudad de México, y la parte rural, que es toda aquella parte que ya no es considerada como zona metropolitana, ¿no? En el caso de Jalisco, bueno, pues tenemos obviamente la ciudad de Guadalajara, y en el caso de Nuevo León, pues va a resaltar Monterrey y obviamente todos los municipios colindantes que, pues en su mayoría, les repito, se van a dedicar justamente a este tipo de actividades.
En contraparte, bueno, pues vemos que Tlaxcala, Campeche, Colima y Zacatecas son los estados que menor aportación al sector terciario van a hacer, ¿no? Tlaxcala, bueno, en primer lugar por su tamaño, es un tamaño muy pequeño, pero también habíamos visto en láminas anteriores que Tlaxcala más bien se va a dedicar a cuestiones meramente rurales. Campeche, por su parte, bueno, pues es un estado petrolero, ¿no? Colima también tiene pues parte de turismo, pero también muchas zonas rurales y Zacatecas, pues hay una parte rural y otra parte también muy fuerte que se dedica a extracción, ¿no? A extracción minera. Entonces, bueno, pues ahí vemos los estados que más aportan y aquellos que menos aportan. ¿Cuáles van a ser las actividades más comunes en este sector? Pues vemos los servicios comunales, sociales y personales. Por ejemplo, si ustedes observan la lámina del lado derecho superior, vemos los llamados comedores comunales o comunitarios, ¿no? Entonces, generalmente este tipo de comedores, si ustedes los han visto o los han presenciado, saben de ellos, pues se van a dar cuenta que justamente pues lo que se hace es crear grandes porciones de comida para entregarlos a poblaciones vulnerables, ¿no? En este caso, la fotografía, podremos suponer que a lo mejor la población vulnerable es una población infantil, ¿no? En alguna localidad con cierto nivel de pobreza. Pero bueno, hay distintos comedores comunales, la mayoría de ellos, pues su característica es obviamente ofrecer alimentos a bajo costo. En cuanto a servicios personales, bueno, pues puede ser justamente la lámina de abajo que nos refiere a una peluquería, ¿no? Todo aquello que tiene que ver justamente con el cuidado o el aseo personal, pues se van a considerar servicios personales, pueden ser peluquerías, pueden ser estéticas, pueden ser estas tiendas que últimamente se han puesto, estos negocios más bien que últimamente se han puesto de moda, que es todo lo de poner uñas y todas esas cosas, ¿no? En segundo lugar aparecen los comercios, restaurantes y hoteles. Comercios los vamos a entender como aquellos lugares donde van a llegar mercancías que se compran de algún proveedor y se ofrecen al público. Pueden ser supermercados, pueden ser comercios, a lo mejor como los que podríamos ver en el centro histórico, ¿no? Donde, por ejemplo, se vende mucha mercancía de origen coreano, de origen chino, bueno, también entran esos comercios, ¿no? El tercer lugar de las actividades más comunes, pues van a ser servicios financieros, seguros y bienes inmuebles. Estamos hablando entonces de aseguradoras, de bancos, de estas casas de empeño y de bienes inmuebles que últimamente en el país han crecido mucho este tipo de empresas que son obviamente las que te ofrecen la compra o la renta de vivienda o incluso de locales para poner negocios. Nos va a decir Colhurtado que resulta muy difícil clasificar todos los servicios. ¿Por qué? Pues porque es uno de los sectores que más diversificados están. O sea, hay una infinidad de servicios y cada vez van surgiendo nuevas formas de servicios, pero ella la propuesta que hace pues es categorizarlos o clasificarlos en seis, ¿no? En seis grandes clases. Entonces, en el primero, pues van a estar los transportes y comunicaciones. En segundo, el comercio al mayoreo y al menudeo. En tercero, la parte de sociales. Le sigue aquellos servicios dedicados a la producción. Aquellos de tipo personal y de gestión pública. Ahorita más adelante vamos a ir desarrollando cada una de estas clasificaciones. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario que tengan?
No, profe. No, No. seguimos. Ok. Vamos a empezar con la parte de transportes. Bueno, pues nos dice que forman parte de la circulación entre la producción y el consumo. El transporte nos va a servir para representar los flujos y esto obviamente requiere de grandes obras de infraestructura, ¿no? Como nos dice líneas férreas, carreteras y puertos. ¿Qué quiere decir? Por lo general, bueno, no por lo general, realmente el desarrollo del transporte requiere de fuertes inversiones, ¿no? Entonces, pues vamos viendo que, por ejemplo, el caso de los aeropuertos, pues son inversiones muy, muy fuertes. De hecho, muchas de estas obras pues requieren de mucho tiempo para realizarse. La última noticia que tuvimos al respecto, pues fue justamente lo de el aeropuerto, ¿no? El aeropuerto que se empezó a diseñar con Calderón, que empezó a trabajar Peña Nieto y que se esperaba que con la llegada de López Obrador se finalizara, pero bueno, pues ya por cuestiones de, algunos dicen de política, otros dicen de reinterpretación de datos o de estudios, pues la necesidad del aeropuerto estaba ahí y lo que se hizo ya con el gobierno de López Obrador fue cancelar el avance de lo que se llevaba en Texcoco y trasladar esa necesidad hacia un aeropuerto que ya existía, ¿no? El aeropuerto de Santa Lucía, al cual, bueno, pues se amplió, se le hicieron ciertas adecuaciones, aún todavía se sigue trabajando, pues, en la parte de la ampliación, en la parte de hacerlo realmente un aeropuerto internacional que deje de ser un aeropuerto militar local y que se vuelva, bueno, pues se llamen un aeropuerto internacional, que es la verdadera necesidad, ¿no? Y para hacer un aeropuerto internacional, pues se requieren muchas cosas, no solamente de decir, ahora hay que hacerlo aquí. Vemos, por ejemplo, que justamente el día de hoy se están haciendo trabajos con el suburbano para poder continuar la línea hasta el aeropuerto, ¿no? Entonces poder acercar a la gente de la Ciudad de México a ese aeropuerto o a la gente que llegue a ese aeropuerto, hacerle una vía de acceso más rápido a la ciudad a través justamente del suburbano, ¿no? Y como ese, bueno, pues vemos también puertos marítimos, que son grandes extensiones que se requieren, o todo el desarrollo de carreteras, ¿no? Por ejemplo, en los tiempos, sobre todo de el priismo, estamos hablando más o menos en específico, podríamos decir de los 60 hasta más o menos los 90, pues lo que veíamos es que había muchísima infraestructura en carreteras, ¿no? Muchas carreteras se empezaron a construir durante o se construyeron durante esos periodos, ¿sale? Nos dice, los transportes entonces son la proyección concreta sobre el espacio de intercambios comerciales. Bueno, también se me pasaba antes de cambiar de lámina, tenemos hasta arriba los trenes, ¿no? En el caso de México, bueno, pues hemos abandonado un poco ese sistema de transporte, lo hemos relegado a meramente carga, pero cuando se trazaron las líneas de trenes en los tiempos de Porfirio Díaz, estamos hablando inicios de 1900, o sea, hace ya más de 100 años, eh, pues justamente Porfirio Díaz veía en el ferrocarril una forma de que el país creciera, ¿no? Pero conforme han ido pasando los años, les repito, pues el ferrocarril ha quedado de lado, un tanto relegado. Incluso con López Obrador se le quiso dar un nuevo impulso, pero bueno, podríamos decir que no se ha conseguido ese impulso que se ha buscado, ¿no? Se desarrolló toda esta parte del istmo ferrocarrilero para hacer un tren que conectara o que conecte más bien del Golfo de México al Océano Pacífico y poder transportar cargas, competir un poquito
con el Canal de Panamá, también la idea del Tren Maya, pues la idea, viéndola en papel, quitándole toda la parte política, pues la intención del Tren Maya era justamente hacer que la gente de nuevo volviera a acercarse a los ferrocarriles en una cuestión de transporte y no en una cuestión de carga, ¿no? Hasta la fecha, bueno, pues hemos visto que estos proyectos no han logrado despegar y quién sabe si realmente alguna vez logren hacerlo, ¿no? Porque para que un proyecto despegue, pues, y se mantenga, necesitamos que los gobiernos que van quedando estén dispuestos y tengan esa voluntad política de continuarlos, ¿no? Ahorita, digo, apenas empieza este nuevo gobierno de Sheinbaum y pues todavía queda la duda si estará dispuesta o no a continuar con esto, con este proyecto, sobre todo con el proyecto del Tren Maya. ¿Qué característica van a tener? Bueno, pues los transportes se van a caracterizar por el objeto que transportan y ahorita vamos a ver a qué se refiere con eso y por el modo de transporte empleado y el camino seguido en el lugar de origen, entre el lugar de origen y el destino. ¿Qué quiere decir que por el objeto que transportan? Bueno, pues puede ser si transportan personas, entonces hablamos de transportes de pasajeros, pero si lo que están transportando es mercancía, pues es transporte de carga. En el modo de transporte empleado va, bueno, pues puede ser justamente si es avión, si es camión, si es automóvil, si es barco, tren, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cuanto al camino seguido, bueno, pues si es una transportación aérea, si es una transportación marítima, si es una transportación terrestre, o incluso podemos hablar de transportación subterránea, ¿no? Por ejemplo, el caso del metro, pues es una transportación de pasajeros subterránea. ¿Dudas? Continúo. En México vamos a ver que el 80% del transporte va a corresponder tanto de carga como de pasaje, va a corresponder a aquel del tipo carretero, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas y la mayoría de las mercancías se van a transportar de forma terrestre y se van a utilizar muchísimo las carreteras del país. Le sigue el ferrocarril, bueno, como les mencionaba pues más bien se va a dedicar a cuestiones de carga. El transporte aéreo, pues es un transporte que realmente en el país no es tan desarrollado como a lo mejor pudiéramos llegar a creer, solamente ocupa el 3,37%. El transporte aéreo, bueno, sí hay muchísimo transporte de mercancías, sobre todo de mercancías extranjeras y de pasajeros, ¿no? Y el marítimo, pues es un transporte que realmente utilizamos poco. Realmente, pues aquel transporte de mercancías vía mar o de pasajeros, pues no es tan relevante. Paradójicamente, hablando de un país que tiene mar por los dos lados, ¿no? O sea, tenemos mar del lado del Golfo de México y tenemos mar del lado del Pacífico, grandes litorales, pero no los aprovechamos como tal, ¿sale? También hay algunos autores que dentro del transporte marítimo consideran el uso de los ríos, pero bueno, como les mencionaba en sesiones anteriores, en el caso de México los ríos no son navegables, o sea, no podemos meter grandes embarcaciones por esos ríos a circular como puede pasar en los países europeos o incluso en los países asiáticos, ¿no? Entonces, bueno, en cuestión de mover mercancías a través de los ríos, en el caso de México, pues es prácticamente inviable. En cuanto al personal que se ocupa para este sector de transportes o subsector de transportes, pues lo que vamos a ver es que el 87% se va a dedicar a la parte de las carreteras, que pueden ser choferes de autobuses, pero también choferes de trailers y bueno, todo el tipo
de choferes, ¿no? Que podemos encontrar. 1.5 se va a utilizar en ferrovías, o sea, para el movimiento de ferrocarriles. 1.31 en aerovías, que son pilotos tanto de avión como pilotos de helicópteros o de aeronaves más pequeñas. Y solamente el 0.96% está dedicado a transportación vía marítima. Eh, ¿Qué pasa con las carreteras? Bueno, como veíamos en la lámina anterior, las carreteras en México son sumamente importantes para trasladar mercancías y para trasladar personas, pero tenemos un atraso muy fuerte en cuanto a la planeación justamente de las carreteras. ¿Qué quiere decir? El trazo de las carreteras está creado de forma radial. ¿Y qué quiere decir que esté creado de forma radial? Que todas las carreteras están destinadas a llegar a la Ciudad de México, a las fronteras y a los puertos, ¿no? Entonces, primordialmente a la Ciudad de México. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Pues prácticamente cuando agarramos cualquier carretera o muchas de las carreteras del país, pues vamos a darnos cuenta que todas se llaman la México Pachuca, la México Querétaro, la México Puebla, ¿no? Entonces México, bueno, pues hace referencia justamente a la Ciudad de México y como podemos ver en el mapa de la derecha, pues la mayoría de las carreteras llegan justamente a la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que, por ejemplo, si, bueno, voy a ver si puedo ampliar esto. No, no me deja ampliarlo. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, que es la ciudad fronteriza al norte del país, si nosotros seguimos toda esta carretera y quisiéramos mandar una mercancía a Acapulco, a fuerza tendría que salir de Ciudad Juárez, llegar a la Ciudad de México y ya llegando a la Ciudad de México, tomar la otra carretera que llevara justamente hacia Acapulco, ¿no? O si se quisiera llevar a lo mejor alguna mercancía justamente de Villahermosa, de Tabasco, pues también a lo mejor tendría que pasar sobre la Ciudad de México y ya de ahí tomar camino ya fuera hacia Tepic, hacia Mazatlán, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, pues el problema de eso es que entonces todas las vías de comunicación se centralizan hacia la Ciudad de México y por esa razón podemos entender pues los grandes caos viales que a veces nos toca vivir todos los días, pues ya desde el Estado de México lo empezamos a ver, ¿no? Si ustedes toman y se asoman sobre la carretera la México-Querétaro, pues ahí vemos que están pasando y pasando y pasando trailers, ¿no? Y muchos de esos trailers que pasan, no, su destino no es la Ciudad de México, sino que a lo mejor van a otro lado, pero tienen que pasar por la Ciudad de México y ya de ahí poder continuar hacia el destino que buscan. Nos dice que poco a poco han surgido trazos transversales. Los trazos transversales son como, por ejemplo, este que vemos aquí en Tampico, esta línea azul, que llega a Lázaro Cárdenas, ¿no? Y a Manzanillo. Justamente esas carreteras transversales lo que van a hacer es tratar de correr de una forma en la cual se puedan conectar distintas carreteras sin necesidad de llegar a la Ciudad de México para poder tomar otro camino. Una de las ideas que se hizo y en algún momento funcionó, pero ya empieza a saturarse, es justamente el llamado Arco Norte, ¿no? Si ustedes han tomado el Arco Norte, pues la intención justamente de ese Arco Norte es evitar la Ciudad de México e incluso rodearla para tratar de que el camino sea más corto. El circuito mexiquense intentó hacer algo parecido, pero bueno, a lo que voy es que son realmente pocas vías de comunicación las que evitan la Ciudad de México y al ser pocas, pues también empiezan a tener problemas
de tráfico, ¿no? Aquí, por ejemplo, otra que podemos ver, otra transversal, es justamente esta verde que sale de Mazatlán y llega a Matamoros, ¿no? Entonces, si no existiera esta carretera verde de Matamoros a Mazatlán, imagínense lo que tendría que pasar para mandar una mercancía de Mazatlán a Matamoros, pues muy probablemente todo nos dice que tendría que llegar a la Ciudad de México y luego de ahí otra vez para arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los problemas. Obviamente, esperaríamos que gobiernos más recientes pues trabajaran en esto, justamente por el dato que tenemos que las carreteras es lo que más se utiliza en este país, ¿no? ¿Alguna duda o comentario? No, No, ok, igual, pues también vemos que una de las limitantes es que nada más se llega a fronteras y puertos, ¿no? Entonces, pues hay muchas localidades que van quedando, incomunicadas o utilizan caminos de terracería, entonces, bueno, pues a veces la localidad no está tan lejos, pero el camino se vuelve de difícil acceso, ¿no? Por ejemplo, ahorita se han visto las noticias con lo que ha sucedido con Veracruz, con Hidalgo, toda esta parte por la cuestión de las lluvias, pues en las noticias de repente dicen los caminos, pues ya, ¿no? Se destruyeron, ¿por qué? Pues porque hubo deslaves, pero pues mucho de esa destrucción, o sea, sí tiene que ser, o sí es en parte por las lluvias, pero mucho es porque muchos de esos caminos eran de terracería, ¿no? Entonces, obviamente, pues no eran caminos realmente bien planificados, con estructuras fuertes, sino más bien lo único que se hizo fue quitar la vegetación y hacer que los automóviles pasaran por esas zonas que obviamente en tiempos de lluvia pues se vuelven lodo, ¿no? Y empiezan a hacer también que los cerros se deslaven y por esa razón, bueno, pues todos esos caminos, esas vías desaparecen, ¿no? Igual, aquí, bueno, antes de cambiar de tema, pues les comento con el gobierno de López Obrador, lo que se intentó o lo que intentaba él era decir, bueno, pues ya que el gobierno no gaste tanto en este tipo de infraestructura, mejor hay que hacer que las personas, darle materiales a las personas para que las personas pavimenten sus caminos, ¿no? Eh, a lo mejor en el papel y en la intención eran buenas ideas, en algunas localidades hasta presumieron cómo ya habían pavimentado esos caminos que antes eran de terracería, pero a final de cuentas, pues esos caminos no estaban bien trazados, ¿no? Entonces, muchos de esos caminos que se hicieron o que se pavimentaron con López Obrador, ahora han desaparecido justamente pues porque el trazado y la forma en la cual se debe de hacer una carretera pues no estaba presente. Lo único que se hizo fue ponerle cemento a a ese camino que ya existía, ¿sale? Es un poco de crítica que se puede hacer para pues ver cómo se han tomado ciertas decisiones en este país. En cuanto a la parte de los aeropuertos, pues también vamos a ver que realmente en México existen pocos aeropuertos para las dimensiones del país y pues estos también van a estar enfocados a situarse justamente en las principales fronteras, como puede ser Tijuana, como puede ser en Monterrey o en cuestiones como por ejemplo todo lo de Cancún y Mérida, ¿no? Y la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México, pues, es el primer lugar, es a donde llegan la mayoría de los vuelos internacionales. O sea, cualquier persona que quiera venir del extranjero a México, aunque no le interese venir a la Ciudad de México, muy probablemente el vuelo que consiga sea un vuelo directo a Ciudad de México, ¿no? Y ya de Ciudad de México tendrá que tomar un vuelo de conexión a algún otro destino a donde tenga que ir o en algunos casos, pues ni siquiera existe el vuelo, ¿no? Entonces tener que tomar justamente un camión, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos en esta lámina
que justamente aquí está la Ciudad de México en primer lugar con toda la parte de carga. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es donde se recibe la mayoría de la carga, pero también la mayoría de los pasajeros. Y bueno, vemos aquí Santa Lucía, que es justamente el famoso AIFA, que pues ahora ya también sirve como un aeropuerto auxiliar, ¿no? Pero la cantidad de mercancía que recibe el AIFA pues no es lo suficiente para alivianar toda esa carga que recibe justamente la Ciudad de México en cuanto a llegadas de mercancías y de pasajeros. Ok, otra rama que existe justamente en el sector de servicios, pues es justamente la parte de telecomunicaciones. Nos dice que van a desempeñar un papel fundamental en la economía actual y su importancia se va a encontrar en todas las fases del proceso productivo y del intercambio. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues prácticamente ya con la democratización del Internet, pues lo que vemos es que ya todas las actividades económicas en alguna medida requieren de esta interconexión, ¿no? Sobre todo la parte de ofrecer bienes y servicios, pues requiere muchísimo de la conexión a Internet. Es más, la sesión en la que estamos ahorita todos, pues requiere justamente de Internet de telecomunicaciones, ¿no? Y entonces cuando estas telecomunicaciones son deficientes, pues lo que vamos a obtener también son servicios deficientes. Nos va a decir que entonces este sector se va a considerar un factor de desarrollo y de las posibilidades de desarrollo, pues ayudan al desenvolvimiento de las empresas, ¿sale? Entonces, como les mencionaba, bueno, pues ya difícilmente una grande empresa, un gran negocio, no va a requerir de los servicios de Internet. Al contrario, entre más grande va siendo el negocio, pues más necesidad de el uso de telecomunicaciones requiere. El más común es Internet, pero bueno, pues también se requiere de telecomunicaciones en el sentido de telefonía, este, en cuestiones, por ejemplo, a lo mejor satelitales, ¿no? Para la transmisión de datos. Y bueno, pues esa es la importancia a grandes rasgos que nos dejan las telecomunicaciones en esta sociedad moderna, ¿no? Por ejemplo, incluso ustedes siendo contadores, pues tienen que estar ligados a este sistema de telecomunicaciones. Si su intención es entrar a trabajar, por ejemplo, en una empresa grande, pues lo más probable es que esta empresa tenga que hacer conciliaciones, estados financieros con las matrices, ¿no? Y la forma en la cual se va a estar eh, compartiendo esa información o enriqueciendo una base de datos, pues es a partir justamente de software y este software pues tiene que tener algún tipo de intercomunicación, sobre todo, bueno, pues a partir justamente de Internet. Ahora vamos a pasar a lo que es el comercio. El comercio, bueno, pues va a abarcar, dice, las actividades tradicionales como los mercados, las ferias, los tianguis y cosas más modernas como los centros comerciales, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que el comercio es uno de los servicios que más tiempo llevan en la humanidad, o sea, desde un mercado tradicional, desde un tianguis, que por ejemplo en el caso de nosotros el tianguis se crea justamente pues desde la época prehispánica, ya existían los tianguis, y ahora, bueno, pues los más modernos, ¿no? Los centros comerciales o los llamados malls, que adoptamos esa palabra, pues todos esos, todo eso que encontramos en un mercado, en una feria, en un tianguis o en un centro comercial, son productos que se van a estar ofreciendo justamente a los distintos consumidores. ¿Cuál va a ser la importancia del comercio? Pues va a ser justamente que los productos lleguen a los usuarios de forma adecuada, ¿no? Entonces, incluso el comercio
pues ya también ha evolucionado y ahora convive tanto el comercio tradicional o físico, como es ir a algún supermercado, ir a alguna tienda, ver en un anaquel algún producto, como el comercio electrónico, ¿no? O sea, ya también si ustedes utilicen una aplicación como puede ser Mercado Libre, como puede ser Amazon, como puede ser el propio Temu, como puede ser Shein, bueno, pues todo eso también es comercio, ¿no? Se nos ofrece un producto y si nosotros estamos interesados en adquirirlo, pues podemos ver a través del comercio una vía en la cual nosotros obtengamos justamente ese producto. La ventaja del comercio es que genera comodidad, ¿no? Comodidad tanto para el productor como comodidad para el consumidor. ¿Por qué para el productor? Pues porque el productor sabe que va a poder hacer sus productos y los va a poder ofrecer en un mercado, en una tienda, en una feria, en lo que sea. Pero dependiendo cuál sea su nicho de mercado, pues va a escoger, a veces puede escoger todos, ¿no? Y a veces en todos puede vender, pero ya es una ventaja, sabe que llevar su producto ahí muy probablemente va a hacer que alguien lo adquiera. Y del lado del consumidor, pues también se vuelve sumamente atractivo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si nosotros tenemos una necesidad que queremos satisfacer a partir de adquirir algún tipo de producto, pues basta con que nos acerquemos a tal tienda, a tal centro comercial, al mercado, o incluso, les repito, pues pedirlo, ¿no? A través de una aplicación y esperar que el producto llegue a nuestra casa o llegue a algún lugar donde nosotros lo podamos ir a recolectar. ¿Sale? Eh, en cuanto a datos, pues lo que vamos a ver es que tan solo la Ciudad de México y el Estado de México van a absorber el 27% de la población que trabaja en esta rama, seguidos de Jalisco, Nuevo León y Veracruz. Volvemos a ver que entonces justamente el comercio, pues, va a estar concentrado sobre todo en las entidades federativas donde se encuentran las grandes ciudades, ¿no? Volvemos al caso de la Ciudad de México, del Estado de México y el área metropolitana, su propia capital, Toluca, también es una urbe importante, Guadalajara en el caso de Jalisco, Nuevo León, ¿no? Y Veracruz, bueno, pues también Veracruz tiene mucha importancia por sobre todo la cuestión del puerto, ¿no? El puerto de Veracruz es uno de los puertos más importantes del país y es de donde también se va a llevar a cabo el comercio como una actividad importante. Eh, ¿Qué vamos a encontrar en cuanto a los tipos de comercio? Nos dice Cole Hurtado, pues prácticamente son dos, comprar al mayoreo o comprar al menudeo, ¿no? Entonces, comprar al menudeo es yo nomás voy comprando de a una pieza, comprar al mayoreo, pues es, me veo obligado a comprar cantidades más grandes, ya sea a granel o comprar varios productos o varias piezas del mismo producto, ¿no? Incluso los supermercados se han transformado en eso, ¿no? Ya, por ejemplo, si uno quiere comprar un producto, nada más una pieza o en una presentación más chica, pues podemos ir, por ejemplo, a un Walmart, podemos ir a un Soriana, ¿no? Pero si queremos a lo mejor buscar más producto, muchas veces por la intención de obtener un mejor precio por la cantidad que estamos comprando, pues ya también existen los supermercados al mayoreo, ¿no? Como puede ser el Sam's, como puede ser el Costco, ¿no? Y también en los mercados pasa lo mismo. A lo mejor si yo quiero alimento, pues puedo ir a un mercado de ahí de la colonia, pero si yo quiero un mejor precio o necesito comprar cantidades más grandes, pues ya me puedo acercar a lo mejor a una central de abastos o me puedo acercar a la Merced, ¿no? A lugares donde ya las ventas pues van siendo más, más grandes. ¿Qué vamos a encontrar en cuanto al personal? Nos dice cerca del 40% del personal ocupado en el comercio al mayoreo se dedica a productos alimenticios, ¿no? Es justamente pues mucha gente se ve que se dedica al mayoreo, pues va a estar sobre todo
en estas centrales, sobre todo en estas centrales de abastos, ¿no? Mientras que el comercio al menudeo ocurre primordialmente a tiendas de abarrote y pequeñas tiendas en general. O sea, también muchos de los productos que podemos encontrar nosotros en la central de abastos, pues las vamos a poder encontrar en cantidades menores y en venta al menudeo, justamente en las famosas tienditas de la esquina, que también poco a poco han ido desapareciendo, ¿no? O sea, sigue habiendo muchas, pero ¿en qué sentido voy de que desaparecen? Que muchas de ellas ya se han transformado, por ejemplo, en Oxxos, ¿no? Ya no son como tal la tiendita de tal o cual señor o señora o tal familia, sino ya más bien son Oxxos o 7-Elevens, ¿no? Ya pertenecen a cadenas, aunque el dueño sigue siendo el mismo, las condiciones de venta o todo ese poder que tenía antes sobre su propio negocio, pues ya queda limitado al integrarse a una cadena de mini supermercados o de mini tiendas, como quieran llamarle, o tiendas de conveniencia, como también les llegan a llamar. Eh, ¿Qué otro lado, qué otra cosa vamos a encontrar? Bueno, pues un tema sumamente importante, que es justamente el comercio informal, ¿no? El comercio informal en México es un tema que sí debe de tratarse, que representa gran importancia, porque, bueno, vamos a encontrar que la mayoría del comercio informal va a encontrarse en la Ciudad de México y se calcula que existen cerca de 300,000 comerciantes, lo cual es una cifra que probablemente ya se haya duplicado ahora con todo esta parte de la llegada de migrantes sudamericanos, de migrantes del Caribe, pues muchos de ellos han ido incorporándose a estas filas, ¿no? Lo difícil es cuantificarlos porque obviamente esa situación de informalidad pues no permite tener una cifra realmente exacta, sino más bien una aproximación. ¿Cuál es el problema del comercio informal? Pues justamente que este tipo de comercio está muy politizado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, pues que se encuentran los vendedores, que son las personas obviamente que te están ofreciendo el producto o servicio, pero bueno, muchos de ellos ya pertenecen a grupos que son liderados por ciertas personas. También un problema fuerte es que ya se han generado mafias e incluso las autoridades están coludidas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema del comercio informal? Bueno, pues como vemos, por ejemplo, en esta foto, el comercio informal, en primer lugar, no paga impuestos, ¿no? Entonces, a los gobiernos no en cuestiones tributarias, pues no les conviene porque es una forma en la cual no se pueden hacer justamente de ingresos. Los gobiernos modernos dependen en gran parte de los impuestos que le cobran a todos los trabajadores formales. Otra cuestión, otra problemática del comercio informal es justamente, por ejemplo, aquí en esta foto vemos que el informal se encuentra en la calle y bloquea muchas veces la entrada del comercio formal, ¿no? Como pudiéramos ver a lo mejor atrás o suponer atrás los locales que están establecidos de forma formal, pues están bloqueados por estos carritos, ¿no? Entonces muchas veces el posible consumidor pues ya no se acerca al formal porque ya le va costando más trabajo o el mismo comercio informal lo atrae. Otro problema que se genera, pues lamentablemente son muchas veces problemas de inseguridad, ¿no? Ocurren a veces muchos robos o el comercio informal también dependiendo justamente de esos líderes y esas mafias que existen, pues a veces obligan a los vendedores a vender productos no informales, sino ilegales, ¿no? Y hablando de ilegalidad, bueno, hay muchos factores, desde unos que podríamos decir no tan
dañinos, como pudiera ser a lo mejor la venta de piratería, como otros pues ya más preocupantes, como pudieran ser productos ilegales, a veces pueden ser armas, a veces pueden ser incluso sustancias, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el problema de la informalidad. Obviamente entendemos que para que este tipo de comercio sea tan fuerte, pues tenemos que darnos cuenta que existe colusión justamente de la autoridad, ¿no? Y muchas veces podemos presenciar cómo las mismas autoridades se acercan a este tipo de negocios a solicitar, pues justamente esos sobornos de tipo económico. ¿Dudas? No. No, Ok. Em, Otro problema del ambulantaje es que se ha ido apropiando de espacios públicos como los centros históricos, las vialidades, las estaciones de autobuses y el propio metro, ¿no? Entonces, el problema de esta parte del ambulantaje, pues nosotros podemos verlo, de repente hay parques que quedaron ya plagados, ¿no? De ambulantaje. Por ejemplo, si ustedes van al centro de la ciudad, y pasan sobre la Alameda Central y toda la explanada de Bellas Artes, pues por lo general ahí vamos a ver mucho este negocio informal, ¿no? Que están vendiendo sobre todo comida. Hay mucho, bueno, la última vez que pasé había personas no es cierto, eran sudamericanas, la mayoría eran venezolanos. Vendiendo comida de Venezuela, ¿no? Entonces, digo, yo entiendo que la cuestión de buscarse una forma de obtener ingresos, pues todo mundo tenemos esa necesidad, ¿no? Pero el problema es que justamente esa apropiación de lugares, pues no se vuelve temporal y ya después se vuelve una obligación, ¿no? Vialidades, también hay vialidades donde prácticamente ya no se puede pasar. Igual, si ustedes van al centro detrás de Palacio Nacional, pues muchas de esas calles ya los carros no pueden pasar, los peatones ya no pueden pasar, ¿no? O ya cuesta más trabajo porque está infestado de puestos. El caso, por ejemplo, de Tepito, ¿no? O el tianguis este enorme que se pone de San Fernando, me parece, pues prácticamente ya tienen ahí sus estructuras y aunque sea de día, aunque sea de noche, pues ya las estructuras semifijas ahí están y ya no se puede transitar por esos lugares, ¿no? O paraderos, por ejemplo, de indios verdes. Ahora, bueno, ya lo han ido arreglando poco a poco, pero en algún momento los paraderos como Indios Verdes o como Cuatro Caminos, pues cuando uno salía del metro estaba todo infestado de puestos ambulantes, ¿no? Y esos puestos ambulantes, pues también, por ejemplo, los que son de comida, pues muchas veces no tienen reglas sanitarias y de higiene, ¿no? No tanto cómo te sirvan los alimentos, sino también la cuestión de cómo tratan los desperdicios. Muchos de esos desperdicios se tiran a la coladera o se dejan ahí en bolsas y eso va generando plagas, ¿no? Plagas de cucarachas, plagas de ratas, que a final de cuentas, pues afectan, ¿no? Sabemos que las ratas pues son transmisoras de muchas enfermedades y pues uno es sujeto a que una rata, por ejemplo, lo llegara a morder, ¿no? Y por otro lado, pues también la parte de la inseguridad, esos lugares, pues a veces también propician justamente asaltos o la llegada de carteristas, pues, por la cantidad o la afluencia de personas que están ahí, pues ya ni siquiera sabes quién te robó, ¿no? Y en el caso del metro, bueno, pues también lo vemos, el metro de la Ciudad de México, incluso los camiones, ¿no? Por ejemplo, los camiones del Estado de México que llegan a la Ciudad de México, pues vemos que de repente están subiendo constantemente personas a ofrecer productos, ¿no? Y bueno, pues se baja uno y sube el otro y se baja uno y sube el otro.
en los camiones, pues eso también ha generado problemas de inseguridad, problemas de asalto, ¿no? Porque a veces se suben unos a vender su producto, pero después se suben otros a asaltar, ¿no? Y entonces uno no sabe quién realmente va a vender un producto o quién se sube a asaltar, o incluso, por ejemplo, en el caso de los camiones o de las combis, pues lo que vemos son los llamados asaltos disfrazados, ¿no? Esos asaltos disfrazados, pues es cuando se sube la persona a decirte que viene saliendo del reclusorio y que no te va a robar tus cosas, ¿no? Entonces, de alguna forma te amedrenta para que termines comprándole el producto, ¿no? Al precio que aparte ellos te establecen, y de alguna forma pues te está presionando justamente a contribuir a su emprendimiento, porque si no lo haces, pues pudiera haber algún tipo de represalia por ello, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los problemas o algunos de los problemas a los que nos enfrentamos justamente con la cuestión del ambulantaje. ¿Dudas? No, profe. Ok, obviamente, bueno, este es un tema controversial, toda esta parte del comercio informal es un tema controversial. Obviamente el gobierno pues está entre dos cuestiones. La cuestión, ninguna de ellas diría yo tiene que ver con cuestiones éticas, sino más bien con cuestiones de ingresos y políticos. En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que tratar de quitar esta informalidad o de hacer formales a todos estos grupos de personas que están en la informalidad, pues es bueno para un gobierno en la cuestión de la recaudación de impuestos. Pero por otro lado, bueno, pues toda esta cuestión de mantener eh, el comercio informal, pues también sirve de válvula de escape en cuestiones políticas, ¿no? O sea, para un gobierno, pues obviamente va a ser más preferible tener personas trabajando en la informalidad que personas desempleadas, ¿no? Entonces, a veces, por cuestiones políticas, pues conviene más que la gente esté en este tipo de trabajos informales, esté más tranquila que si los tuvieras realmente o que si les prohibieras realmente el trabajar y el no conseguir un trabajo, bueno, pues te puede generar problemas políticos más fuertes. Por otro lado, también la politización, esta cuestión de las mafias y los líderes, pues muchas veces ya están alineados hacia ciertos grupos de partidos políticos, ¿no? Entonces, también, pues muchas veces de ahí se pueden mover ciertas masas o conseguir ciertos votos para postulación de algunos candidatos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema bastante controversial. Yo sinceramente no creo que tenga nada que ver con cuestiones éticas, sino más bien con cuestiones políticas y con cuestiones sociales y económicas, la razón de ser del ambulantaje y de la informalidad del comercio en México. Ok, cambiando de tema, eh, pasamos a ver justamente la parte del comercio exterior. Y en nuestro caso, pues algo que modificó muchísimo las relaciones de México con el mundo fue el haber entrado al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso Telecán, que ahora, bueno, ya con la llegada de Trump se modificó, hubo modificaciones a ese tratado y ahora lo conocemos como el TEMEC, ¿no? Y en este tratado, bueno, pues lo que han hecho es que la economía mexicana se reoriente a vender productos al exterior, entre lo que vamos a encontrar metales, maquinaria, equipos, textiles, confección, químicos, alimentos, bebidas y tabaco. Nos dice, por lo general, todos estos productos provienen de la maquila. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que ver es justamente el tratado en vigor más bien la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio ocurre en 1994, ya con la salida de Carlos, o ya se está yendo Carlos Salinas de Gortari del poder y le deja pues todas las riendas a Ernesto Zedillo.
¿Cuál era la intención justamente de Salinas y de alguna forma en términos económicos de Cedillo? Pues la intención era justamente enfocar la economía hacia la exportación, ¿no? La idea era que México fuera un país que se dedicara a estar exportando sus productos con la intención de captar sobre todo dólares, ¿no? Y entonces México, pues, dada su localización geográfica, pues está en un lugar estratégicamente bueno, porque estamos pegados al país que en ese tiempo era el país más rico del mundo, ¿no? Entonces, una de las economías más fuertes todavía, pues era lo mejor dirigir nuestros esfuerzos desde aquella visión de los llamados tecnócratas en vender nuestros productos allá, ¿sale? El problema es que obviamente es eso de dedicar los esfuerzos a así exportar, pues lo que nosotros hicimos fue exportar maquila, ¿no? Entonces, como ya hemos visto anteriormente, pues la maquila simplemente se encarga de ensamblar productos, o sea, nosotros no hacemos lo más importante, no los diseñamos, no los creamos, simplemente nos llegan las piezas, nosotros las juntamos, las ponemos en una caja y las mandamos a Estados Unidos, ¿no? Y entonces pues lo que vamos a ver es que justamente esa parte de la maquila, pues es lo que menos valor agregado le da a un producto, pero también entendemos que dadas nuestras características en cuanto a capacitación, pues tampoco tenemos mucho para dónde hacernos, ¿no? La mayoría de nuestra gente, pues no son personas capacitadas y pues la mayoría de la gente, pues solamente puede acceder a trabajos de obrero, ¿no? A trabajos repetitivos que puedan ayudar y contribuir de alguna forma en esta forma de producción. ¿Qué vamos a encontrar? Pues prácticamente para México, Estados Unidos es su mayor socio comercial, ¿no? La mayoría de nuestras exportaciones, o sea, el 88% de lo que nosotros vendemos al mundo, se va a Estados Unidos y la mayoría de lo que nosotros le compramos al mundo procede de Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos una relación bilateral muy fuerte con Estados Unidos, dependemos muchísimo de Estados Unidos en cuestiones de comercio. ¿Por qué? Pues porque ellos, les repito, son quienes más nos compran, pero también son a quienes más le compramos nosotros. A lo mejor alguno de la crítica que podemos hacer, pues es comparar justamente qué productos vendemos y qué productos nos venden ellos, ¿no? Entonces, nosotros pues les estamos mandando productos ensamblados o productos de materias primas y ellos nos están regresando productos transformados, ¿no? Nosotros les vendemos petróleo, pero ellos nos lo regresan como gasolina. Nosotros les vendemos jitomates, pero ellos nos lo regresan como catsup, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros les vendemos también, ahorita me acuerdo, acero y ellos nos lo regresan como automóviles, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, pues esa es una dependencia muy fuerte, sobre todo para México, ¿no? La verdad es que México depende más de Estados Unidos que Estados Unidos de México en esta situación. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, pues justamente esta idea entonces de abrir a México, de darlo a conocer al mundo, como dicen algunos políticos, algunos internacionalistas, pues llevó a que México tuviera distintos acuerdos y tratados con muchos países alrededor del mundo, ¿no? Algunos de los tratados que tenemos tratados con Chile, tenemos tratados con Uruguay, con Guatemala, con Colombia, con Venezuela, con Israel y prácticamente con toda la comunidad europea, ¿no? Sobre todo con la llegada de Vicente Fox. Vicente Fox, bueno, todo el gobierno de Vicente Fox se encargó justamente de estar firmando muchos de estos tratados. De hecho, Fox, parte de su política fue decir que no iba a ser un presidente que estuviera encerrado en Los Pinos o en su despacho, sino que más bien iba a estar viajando, ¿no? Y de alguna forma lo cumplió el gobierno de Fox.
tanto el gabinete como el presidente se la pasaron viajando por todo el mundo durante este sexenio y parte de esos viajes pues se transformaron en estos tratados y acuerdos que México consiguió con el mundo, ¿no? Lo que todavía queda un poco en duda es qué tan buenos o malos han sido estos tratados. Podríamos decir que buenos en el sentido de que podemos tener relaciones comerciales, pero sobre todo aprovechar esos tratados con Europa, pero la realidad es que no hemos dado el siguiente paso, ¿no? O sea, no hemos dado el siguiente paso en el sentido de realmente empezar a enfocar ya parte de nuestros esfuerzos a venderle, sobre todo a los países europeos, y seguimos aferrados en vender, o nuestros productores, nuestros exportadores siguen aferrados en venderle la mayoría de los productos justamente a Estados Unidos, ¿no? No está mal, el problema es que, por ejemplo, ahorita lo que vivimos es que pueden llegar presidentes como Trump y de repente condicionarnos ciertas cuestiones, incluso hasta políticas, a cambio de los aranceles, ¿no? Entonces, como nosotros dependemos tantísimo de Estados Unidos, pues sí nos está afectando toda esa cuestión de que Trump de repente tome decisiones arbitrarias de decir, pues te voy a poner un arancel o no te voy a recibir ya tal o cual producto, ¿no? A lo mejor una forma en la cual nosotros podríamos subsanar un poco esto sería tratar de aprovechar estos tratados y buscar colocar nuestros productos en otras partes del mundo. También con este Peña Nieto se tenía la intención de ampliar los tratados, sobre todo con los países de Asia, en específico con China, con Corea del Sur y con Japón, pero pues no llegamos como tal a concretarlo, ¿no? Sí hay ciertos acuerdos con estos países, pero lo que se buscaba era tener un tratado de libre comercio con ellos para poder nosotros mandar nuestros productos hacia esas regiones y obviamente eso podría tal vez ayudarnos, ¿no? De disminuir esa dependencia con Estados Unidos, pero les repito, pues no se llegó a consolidar como se hubiera esperado. Bueno, siguiente, tenemos servicios sociales. Vamos a ver que los servicios sociales van a ser actividades que prestan un servicio directo a la población y pueden ser en el campo de la educación, la cultura y la salud. Nos va a decir que los servicios sociales tradicionalmente los va a brindar el Estado, pero llega a haber casos en los que el sector privado ha entrado a ofrecerlos también de manera complementaria, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la educación, bueno, pues de alguna forma es un derecho constitucional en México todo lo que es la educación básica, ¿no? Entonces, de primaria y secundaria, pues es una obligación del Estado ofrecer ese servicio a todo mexicano que quiera recibirlo. Y también el gobierno ha hecho esfuerzos, o bueno, los gobiernos que han pasado, pues han hecho el esfuerzo de que ese servicio pues empiece a tomar otros niveles, como pueden ser ya nivel medio superior, superior e incluso posgrados, ¿no? Entonces, bueno, pues la UNAM es el Poli, la UAM son resultado justamente de esta oferta de trabajo. La cuestión, por ejemplo, de salud, pues nosotros tenemos tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como el ISSSTE, como institutos que ofrecen justamente salud. En algún momento el gobierno tenía los hospitales de salubridad, pero bueno, ya después con el tiempo se decidió que el gobierno federal desistiera de tener el control de esos hospitales y los hospitales pasaron a manos justamente de los estados, de las entidades federativas, ¿no? Entonces ahora las entidades federativas
también ofrecen servicios de salud a personas que no están aseguradas ni con el ISSSTE ni con el IMSS, ¿no? Y en cuestión de cultura, bueno, ahí sí como que la parte de cultura ha estado más concentrada en el gobierno, ¿no? Por ejemplo, eventos como el de la Guelaguetza, todo ese tipo de eventos, pues ya corren o en su mayoría están a cargo del Estado. Pero también vemos que los particulares han tratado de complementar esto, ¿no? Entonces, bueno, en educación creo que no tenemos problema. Podemos notar que hay mucha oferta educativa particular, muchos colegios, tanto a nivel básico hasta nivel superior en la cuestión de salud también, ¿no? La llegada de hospitales particulares, bueno, pues también ahí están. Y en cuestiones de cultura, pues son como muy regionalizados, ¿no? O sea, también vemos por ahí algunas, por ejemplo, incluso galerías de arte, ¿no? De particulares, pero bueno, pues eso es como que en menor medida porque también en México no se le ha dado mucho fomento a a la cultura, ¿no? La gente en general no es muy adepta a visitar o a consumir productos que tengan que ver con la parte de la cultura. ¿Dudas? Profe, yo tenía un comentario. Ajá. También la gentrificación ahorita está como que tomando en ese aspecto un punto muy fuerte porque como bien dice, aquí en México no se le da tanta difusión a lo cultural, pero sí lo ven como modo de comercio y sí se está privatizando de cierto aspecto. Por ejemplo, la Guelaguetza apenas hubo muchas marchas y movimientos porque decía a la gente local que ya se le da preferencia al extranjero. Sí, ¿no? O incluso, por ejemplo, bueno, gracias, Elene. También, por ejemplo, en la península de Yucatán, ¿no? Hay eventos y a los primeros que les venden los boletos son a a los extranjeros, ¿no? Porque obviamente, pues les venden los boletos a veces en dólares. La Guelaguetza también, ¿no? Como bien mencionas, pues a veces los que entraban a esos espectáculos justamente eran los extranjeros. La cuestión, por ejemplo, de la delgada línea entre la apropiación cultural, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, luego uno puede ir a estas colonias que empiezan a gentrificarse, sobre todo en la Ciudad de México, como pudiera ser la Roma, ¿no? Y muchas tiendas de artesanías, pues ya están dirigidas justamente hacia este grupo de personas que de alguna forma les atrae la cultura mexicana, ¿no? O digo, ahorita no recuerdo bien, pero pues vemos también marcas, ¿no? Marcas de renombre, de incluso de diseñador internacionales que, que se han apropiado parte de la vestimenta, ¿no? Y ahorita que veía esto de los vestidos aquí justamente de estas personas. Hace poco salió una noticia, ¿no? De que una marca, ahorita se me fue el nombre, había generado unas blusas justamente con este tipo de bordados, ¿no? Y bueno, pues la famosa apropiación cultural. Eh, Aquí, bueno, pues entramos en una pequeña discusión porque por un lado vemos que esa cultura le es atractiva a los extranjeros, pero nosotros tanto tiempo que la tuvimos y e incluso la despreciamos, ¿no? O sea, antes se veía mucho a personas humildes vendiendo incluso las famosas muñequitas, ¿no? Y dándolas allá al precio que fuera. Ahora ya conseguir ese tipo de muñequitas artesanales con sus trencitas, pues ya luego nada más se encuentran en ciertas galerías, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte justamente de la privatización de la cultura y que de alguna forma también los mexicanos como tal no somos muy digo, no somos porque hablo en general, ¿no? De
de acudir a este tipo de eventos, ¿no? Por ejemplo, algo raro, bueno, no algo raro, algo interesante es justamente acaban ahorita de aprobar la ley de ingresos, ¿no? Para el siguiente año y parte de las noticias pues fue que todos estos museos, por ejemplo, como el de antropología, iban a subir su precio a más del doble, ¿no? ¿Y por qué razón? Pues porque realmente quienes entran al Museo de Antropología, pues ya no son tanto los mexicanos, ¿no? Sino van siendo justamente los extranjeros. Entonces, muchos de estos eventos de cultura, pues ya lamentablemente nosotros no los hemos aprovechado y hay alguien más que los está, aprovechando. ¿Sale? ¿Dudas? No. Ok. Servicios de producción, pues nos va a decir que son aquellos en los que grandes empresas subcontratan servicios que necesitan para funcionar, pero que no les es redituable tenerlos por cuenta propia, ¿no? Por ejemplo, como aquellos servicios de limpieza, de cómputo, de alimentación, de alquiler de edificios, de oficinas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ahí en la foto vemos estas señoras de limpieza que probablemente nosotros cuando vamos tanto a oficinas, incluso ya de gobierno, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México, y en muchas empresas vemos personas con uniformes de este tipo que son los que se encargan justamente de la limpieza de esas áreas, pero obviamente estas personas no son como tal empleados de la empresa donde están físicamente, sino que pertenecen a una empresa dedicada justamente a estos servicios de limpieza, ¿no? Entonces, muchas empresas, les repito, el propio gobierno recurre a esta subcontratación, pues con por varias razones, ¿no? Muchas de ellas, pues es una cuestión justamente de evitarse el pago de prestaciones. Por lo general, estas personas, pues no tienen las prestaciones, adecuadas, ¿no? Igual en algunos casos, pues con esto se evitan de cierto modo problemas como pudieran ser huelgas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya por ejemplo, si estas personas de limpieza se sintieran en una situación desfavorable para realizar su trabajo, pues esa inconformidad no la llevarían a la empresa donde están limpiando, sino más bien tendrían que llevarla a la empresa que los está contratando, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una situación que existe. Cómputo, también muchas empresas han menospreciado toda la parte del sistema de informática y dentro del sistema de informática estamos hablando de cómo se obtiene la información, cómo se procesa, cómo se resguarda, ¿no? Y muchas veces quienes llevan toda esa parte, pues va a ser un externo o incluso, dependiendo de la empresa, hay empresas donde el equipo de cómputo no le pertenece a la empresa, sino que lo subarrendan, ¿no? Entonces, o lo contratan por lo que le llaman leasing. Entonces, bueno, pues por ejemplo, Hewlett Packard es una empresa, o HP es una empresa que ofrece estos servicios de leasing de equipo de cómputo y a las empresas les da las computadoras que necesitan para sus empleados. La ventaja es que esas computadoras están aseguradas y si llegara a haber alguna falla, la propia Hewlett Packard hace la reposición del equipo sin costo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una ventaja, pero así como ofrecen equipo, también pueden ofrecer servicios, como por ejemplo, hay despachos informáticos que también pueden contratar contadores, ¿no? Entonces, probablemente también ustedes cuando estén en una situación de búsqueda de empleo, pudieran llegar a encontrar este tipo de trabajos, ¿no? Donde quien te contrata es otra empresa y el servicio de contabilidad, pues justamente es un servicio subarrendado, ¿no? Los contadores como tal no pertenecen a la empresa o todo el equipo contable, incluso el equipo legal, también hay equipos de abogados, ¿no? Que también van por fuera.
no pertenecen a la empresa, pero pues tienen que darle servicio, a veces no a una empresa, a veces a muchas, ¿no? Hay, por ejemplo, despachos contables que ya se juntan con estos de cómputo y le van a dar servicio a distintas empresas. Obviamente se van a encargar de toda la cuestión, por ejemplo, de las declaraciones, que ahora pues ya las declaraciones se hacen en línea. Entonces, bueno, vemos cómo empiezan a mezclarse justamente áreas, ¿no? La cuestión de alimentación, ahí lo podemos ver con los comedores. Hay empresas que obviamente tienen su comedor, pero quienes dan el servicio de los alimentos, pues son empresas externas, ¿no? Por ejemplo, en la propia FES, pues la FES tiene sus comedores y esos comedores, pues también son de externos, ¿no? No es personal que trabaje directamente para la universidad, sino que son contratados para ofrecer el servicio. El propio alquiler de los edificios. Por ejemplo, el gobierno actual, desde la llegada de los panistas al gobierno federal, ellos optaron por empezar a vender los edificios que tenía el propio gobierno federal y más bien rentarlos, ¿no? Entonces, ahora muchas de las secretarías del gobierno federal se encuentran en edificios que no le pertenecen al gobierno, sino que más bien están rentados. ¿Dudas? O, o bien, incluso actualmente, por ejemplo, todos aquellos que se dedican a home office, pues también muchos, ya hay empresas, ¿no? Que te ofrecen irte a tomar un café allá a sus oficinas, compras el café y puedes utilizar pues unas especies como de cubículos, ¿no? Y entonces estar ahí trabajando. Esa virtualización del trabajo, pues también ha permitido que vayan surgiendo nuevos servicios. Eh, Igual, en cuanto a estos servicios a la producción, pues vamos a ver que quienes más van a aportar al PIB del país van a ser los que ofrecen servicios financieros e inmobiliarios. Entonces, tanto los servicios inmobiliarios y financieros van a aportar más del 20% de de este ramo. Cabe resaltar que los servicios financieros pues se van a encontrar mayoritariamente aquellos que ofrece la banca extranjera, ¿no? Entonces, el problema que tenemos en México es que hay cerca de 50 bancos registrados en el país, pero solamente 7 controlan la mayoría de los depósitos y de los productos financieros que se ofrecen en el país, ¿no? Y otra característica que vamos a ver es que justamente la mayoría de estos bancos pues van a ser bancos internacionales, como el caso de BBVA, que es un banco de España, de específico de Bilbao, Citibanamex, que pertenece a Estados Unidos. Ahorita vemos que Citi está en una situación pues justamente de dividir el banco, ¿no? Ya deshacerse de la parte de Banamex, que es lo que está vendiendo, que justamente pues todos los clientes que tienen Banamex pues son clientes minoritarios, ¿no? Clientes que no les representan como tal una ganancia fuerte, y eso es lo que el banco quiere deshacerse para dejar únicamente Citi. Y ya quedando como Citi, pues también ahorita el riesgo que corremos es que el propio banco pudiera decidir ya retirarse del país, ¿no? Santander también de capital español y HSBC de capital del Reino Unido. Los otros bancos que faltan ahí, que también son mayoritarios, es Scotiabank y que también es extranjero, y Banorte, ¿no? Banorte sería el único banco mexicano dentro de los grandes bancos que dominan todo el mercado, ¿sale? Eh,
¿Qué vamos a ver con la cuestión de los bancos? Pues que justamente la mayoría de los bancos se van a concentrar en la parte central del país y en las grandes ciudades, ¿no? Entonces van a estar la mayoría de las sucursales en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Jalisco y en Nuevo León. Prácticamente, si nosotros estamos en cualquiera de estos estados, pues vamos a ver bancos por todos lados, pero si vamos a provincia o a localidades más alejadas, nos vamos a dar cuenta que hay localidades donde ni siquiera existen los bancos, ¿no? Donde no llegan los bancos, o bien los bancos que se encuentran, pues nada más es uno o dos, y esos bancos se encuentran en las cabeceras municipales. Entonces, bueno, pues vemos que ahí hay un problema muy fuerte en cuestión de lo que se llama inclusión financiera, ¿no? Que la inclusión financiera pues lo que busca es tratar de democratizar las finanzas, de hacer que las personas tengan acceso a créditos, que puedan guardar su dinero, etcétera, etcétera. Pero pues la realidad es que no existe esa voluntad por parte de los grandes bancos, ¿no? Entonces, muchas personas pues tienen que recurrir, por ejemplo, a si quieren tomar un préstamo, pues a préstamos informales, ¿no? Préstamos a lo mejor con usureros o préstamos con la cuestión esta de ahora de las aplicaciones de los gota a gota, ¿no? Que pues por lo que se menciona, pues este tipo de préstamos son préstamos impagables que pues lamentablemente hacen que la gente pierda todo su patrimonio, ¿no? Y la razón, bueno, pues es que para estos bancos grandes no les es atractivo llevar su sucursal a localidades, que pudieran decir localidades pobres o de bajos ingresos. Y bueno, pues eso agrava más los problemas financieros de este país. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario que tengan? ¿No? Bueno, con eso entonces terminamos este